Ya, chicos, entonces iniciamos. Vamos a tocar primero el tema de leiomiosarcoma, perdón, de leiomioma uterino, o sea, la patología benigna. Y posteriormente vamos a tratar sobre la patología maligna. Entonces, muchos de ustedes deben haber escuchado el término de miomatosis o fibromatosis, que viene a ser lo mismo. ¿Qué es la miomatosis o la fibromatosis? El fibroma o el mioma es un tumor benigno monoclonal que es derivado de las células del músculo liso del miometrio. La miomatosis o leiomiomatosis es la aparición de miomas o fibromas en el útero, o sea, de tumores conformados por estas células de músculo liso. Son tumores benignos, por lo tanto, no son cancerígenos. Los miomas uterinos pueden ser microscópicos o pueden crecer lentamente hasta llenar todo el útero y tienen distintas formas y tamaños. Y aunque pueden ser únicos, la mayoría de veces son múltiples. Y dependiendo de su ubicación y tamaño, van a presentar distintas sintomatologías. Acá tenemos una fotografía tomada por laparoscopía en donde se ve el útero con miomas que en este caso están por fuera de la serosa, o sea, son miomas subserosos, ¿no? Por fuera de la capa muscular. ¿Cuál es la incidencia de estos miomas? La incidencia de los leiomiomas es paralela o va paralela a los cambios en el ciclo de vida de las hormonas de estrógeno y progesterona durante la etapa reproductiva. En las necropsias se ha detectado que más o menos un 50% de las mujeres tienen miomas. Y estos miomas van a aumentar significativamente con el aumento de la edad. Por lo tanto, es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida y van a ser muy raros antes de los 20 años. Y el 90% se va a diagnosticar entre los 35 y 54 años. Aproximadamente el 20% de las mujeres que tienen miomatosis uterina durante la edad reproductiva, es decir, aproximadamente 1 de 4 mujeres en edad reproductiva van a tener miomas. El 80% de los casos de infertilidad por factor uterino están relacionados con este padecimiento y pueden ser tan comunes que es más frecuente en nulíparas o mujeres que tienen problemas de fertilidad. Se estima que los miomas tienen una relevancia clínica en el 25% de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos y son más comunes en la raza negra, 50% presente en la raza negra versus 25% en otras razas. Los miomas asintomáticos pueden estar presentes en un 40 o un 50% de las mujeres mayores de 35 años. La etiopatología. Estudios sugieren que cada mioma surge de una célula neoplásica única dentro del músculo liso miometrial. Y va a tener un papel los estrógenos y la progesterona. ¿Qué va a suceder? Van a intervenir en el aumento de tamaño, estimulando de forma normal la expresión de factores de crecimiento. 50% de la actividad mitótica va a ser durante la fase luteína, pero va a permanecer relativamente activo esta actividad mitótica durante la fase folicular. Y la actividad mitótica es más alta en las mujeres jóvenes de 30 a 35 años. Estos factores de crecimiento tumoral y hormonas van a regular la proliferación celular y el crecimiento de las muy diversas líneas celulares. También el factor de crecimiento similar a la insulina va a tener un receptor específico con un efecto mitogénico sobre el ovario y el endometrio. Y el factor de crecimiento tipo 2 va a modular o activar a las células que produzcan una hipertrofia.
Los factores de crecimiento epitelial van a tener actividad mitógena sobre el ovario y el endometrio, y la progesterona va a estimular la actividad mitótica en el miometrio durante la fase lútea. El tejido del mioma mantiene una concentración elevada de estrógenos que se obtiene por la producción ovárica y de la conversión local por abundante aromatasa dentro de la misma célula del mioma. La progesterona es responsable de la proliferación celular y el crecimiento folicular. La activación del receptor de estrógeno alfa presente en el tejido del mioma permite y mejora la respuesta del tejido a la progesterona. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que podemos tener que va a propiciar el crecimiento de estos miomas? Se sabe que aparecen en la etapa fértil, pero no se sabe por qué a algunas mujeres les ocurre y a otras no. Porque en unas razas es más frecuente y a otras no. Pero sí se ha visto cierta relación con ciertos factores que van a estimular su crecimiento. Por ejemplo, la historia menstrual y la paridad. La menarquia temprana, obviamente, va a tener una relación con el aumento del riesgo del desarrollo de miomas. ¿Por qué? Debido a que va a haber una exposición más temprana a las hormonas estrógeno y progesterona en la mujer. Mientras que a mayor paridad va a haber menos riesgo porque la cantidad de estrógeno va a disminuir. La dieta. El consumo de carne roja va a aumentar el riesgo y el consumo de fruta y verduras va a tener un efecto protector con un riesgo relativo de 0.5 sobre 1. Los anticonceptivos o inductores de la ovulación son pocos los estudios a favor de que puedan suponer un factor de riesgo. La raza es más frecuente en las mujeres de raza negra, como lo mencioné, mediante un cribado ecográfico. Otros autores han estimado una incidencia acumulada a los 50 años de más del 80% en mujeres de raza negra y cerca del 70% en mujeres de raza blanca. El tabaco actúa como un factor protector, pero tiene una excepción, que en la raza negra no actúa como un factor protector. La agregación familiar, la hipertensión están relacionadas a la duración y la severidad de estos miomas. El ejercicio y la masa corporal magra disminuyen la incidencia, mientras que la obesidad aumenta el riesgo. El consumo de alcohol se ha asociado con un incremento del riesgo de endometriosis y miomas por la posible capacidad del alcohol en enlentecer el metabolismo de los estrógenos y mantener mayores niveles circulantes de estos. O sea, disminuye la metabolización del estrógeno. A mayor exposición de estrógeno, mayor crecimiento de estos miomas. Algunos investigadores han atribuido que hay una deficiencia de folato y que podría contrarrestar ese efecto adverso del alcohol dando suplementos de folatos. ¿Cómo se clasifican los miomas? Los miomas se van a clasificar según su localización, en miomas intramurales cuando están dentro del músculo uterino, en submucosos cuando están por fuera, cerca a la serosa, o peritoneo que cubre el músculo, perdón, submucosos cerca al endometrio, ¿no? En la parte interna del útero, y subserosos cerca a la serosa o por fuera o cerca al peritoneo que cubre al útero. Los intramurales van a afectar la fertilidad si miden más de 5 centímetros o si llegan a distorsionar la cavidad uterina, o sea, la parte interna del útero, en la cavidad uterina, que es donde está el endometrio. Los submucosas muy difícilmente van a pasar inadvertidos, pues porque como están cerca de la parte endometrial, producen muy fácilmente hemorragias y problemas para la implantación del embrión. Mientras que los subserosos, como se encuentran por fuera del útero, en la parte externa del útero, generalmente no afectan la fertilidad y por lo general no ocasionan ni hemorragias,
salvo en algunas ocasiones que crecen tanto que pueden producir dolor, que lo vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos un gráfico en donde podemos ver las diferentes zonas donde se pueden implantar los miomas. Tenemos miomas que son submucosos, o sea, cerca a la mucosa endometrial, que son los que mayormente producen síntomas y producen problemas de fertilidad. Los miomas intramurales, que según su tamaño pueden llegar a repercutir o causar cierta alteración en el endometrio y producir tanto hemorragia como infertilidad. Y los miomas subserosos, que están por fuera de la cavidad uterina, cerca a al repliegue peritoneal que cubre el útero, por lo tanto se llaman subserosos, debajo de la serosa. Tenemos una clasificación para los miomas que es por Palm y Cohen. Esta va a categorizar el grupo de miomas de acuerdo a qué parte de la cavidad endometrial, en qué parte de la cavidad endometrial se encuentra. Entonces, vamos a observar, ¿no? Según esto, ¿qué tenemos? Los submucosos se le da la clasificación de 0 cuando es pedunculado intracavitario, o sea, es un mioma submucoso. Hasta ahí. El mioma submucoso pedunculado intracavitario, tipo 1, cuando menos del 50% del mioma submucoso está en la cavidad o en el músculo uterino, en el miometrio. Y tipo 2, cuando más del 50% está intramural. El tipo 3 es cuando contacta con el endometrio, pero es 100% intramural. El tipo 4, cuando es intramural totalmente. El tipo 5, cuando es subseroso y mayor o igual al 50% intramural. Tipo 6, cuando es subseroso y menos del 50% es intramural. 7, cuando es subseroso pedunculado, y tipo 8 puede ser otro mioma como el cervical o el parasitario. También tenemos leiomiomas híbridos, cuando afectan tanto el endometrio o la serosa. Tenemos, por ejemplo, el más común, que es el 2,5, en donde por su extensión es submucoso en más del 50% intramural y subseroso en más del 50% intramural. Entonces acá tenemos el gráfico en donde podemos ver el mioma tipo 0, ¿no? Que es un pedunculado intracavitario. El tipo 1, que es también un submucoso, pero más del 50% es intracavitario y menos del 50% intramural. El tipo 2, cuando es mayor al 50% intramural. El tipo 3, cuando contacta con el endometrio, pero es 100% intramural. El tipo 4, cuando es intramural en su totalidad. El tipo 5, cuando es subseroso, pero más del 50% del mioma es intramural. El tipo 6, cuando es subseroso, pero más del 50% es subseroso o menos del 50% es intramural. El tipo 7, que es el subseroso pedunculado. Y tenemos el híbrido, que es
Por ejemplo, en este caso le pondríamos 2,5 porque menos del 50% es intracavitario y menos del 50% es subseroso. O, dicho de otra forma, más del 50% es intramural que intracavitario y más del 50% es intramural que subseroso. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí preguntas? Doctora, ¿cuál era la diferencia entre el 3 y el 4? Ya, muy bien, perfecto. El 3, los dos son intramurales, pero el 3 está en contacto con el endometrio, mientras que el 4 está alejado del endometrio. ¿Sí? No toca ni la serosa ni la parte endometrial. ¿Sí? Acá el tipo 3 está en contacto con el endometrio. El tipo 4 no está en contacto con el endometrio. Es totalmente intramural. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a tener que los fibromas, por ejemplo, en el gráfico 1 pueden ser pedunculados, en el gráfico subserosos, en el tipo C submucoso, intramural, ¿no? También podemos tener dentro del ligamento ancho, cervicales o intracavitarios, ¿sí? ¿Qué cuadro clínico presentan los miomas? Lo más, digamos, lo más característico o el síntoma más común es la menstruación pesada y prolongada. La paciente viene y comienza a manifestar que últimamente está con sangrados más abundantes y que se prolongan más días. El número y el tamaño de los miomas no parece que influya en la aparición del sangrado anormal. Pero los miomas submucosos, o sea, los que están en contacto con el endometrio, son los que más probablemente van a producir sangrado, porque las fibras musculares no van a poder en ese sitio donde está el mioma contraerse adecuadamente para evitar el sangrado. Normalmente el útero, cuando viene la menstruación y la capa endometrial cae, el útero se contrae para evitar sangrar. Pero este tumor benigno de fibras musculares arremolinadas no logran una contracción adecuada y en esa zona los vasos no se pueden obliterar y sangran con mayor facilidad. El síntoma más habitual para ser candidato de cirugía obviamente es que la mujer presente sangrados abundantes, entonces que inclusive le produce anemia y en algunos casos llegan a anemias severas y en algunos casos hasta las pacientes pueden llegar chocadas a la emergencia con shock hipovolémico por hemorragia, ¿sí? Ese es el síntoma más común en las mujeres con miomas y no está bien establecido el mecanismo del sangrado normal, pero parece estar relacionado con esta patología y su ubicación. Se han postulado varias teorías para explicar como la alteración de la regulación de varios factores de crecimiento que regulan la angiogénesis y que están actualmente en investigación, como el factor de crecimiento de fibroblastos básico, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor del crecimiento epidérmico que une a la heparina, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta y la proteína relacionada con la hormona paratiroidea y la prolactina. El sangrado intermenstrual y el sangrado después de la menopausia
generalmente no es característico de los miomas. Y hay que investigar para excluir otra patología que no sea miomatosis y que pueda ser una patología endometrial. Tenemos también la hiperplasia endometrial, que no es mi tema, pero que también puede producir sangrados. Entonces, tenemos que los miomas van a ser o van a basar su crecimiento en una irrigación adecuada que viene de la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. Entonces, estos miomas van a ser muy vascularizados y esa vascularización va a permitir su crecimiento. Otro de los síntomas que producen los miomas es la dismenorrea. O sea, se ha informado que este padecimiento en muchas mujeres con fibromas, este dolor que padecen las mujeres está relacionado con el flujo menstrual pesado y el paso de coágulos. El útero se contrae y esa contracción produce un dolor. La dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales. Esto es motivo de controversia. Si las mujeres con fibromas en cualquier lugar son más propensos a experimentar la dispareunia que las mujeres sin fibromas. Sin embargo, entre las mujeres con fibromas anteriores o en el fondo uterino, son más propensos a ser asociados con dolor durante las relaciones, que el número y tamaño de los miomas más bien no parece influir en la incidencia o intensidad de este dolor durante las relaciones. Más bien la ubicación de los miomas en el fondo uterino o en la parte anterior. Parece más relacionado con una distensión del peritoneo, ¿no? Entonces, también puede haber un dolor agudo por la degeneración. El mioma crece y tiene que ser abastecido de sangre por una arteria, pero a veces el crecimiento es tan acelerado que las arterias no abastecen al irrigar todo el tejido del mioma. Y en la parte central se puede producir una degeneración. Se llama degeneración carnosa o roja. Y con frecuencia esto puede causar dolor por necrosis del tejido. Pero también, aparte de eso, los miomas pediculados pueden torcerse como un quiste a pedículo torcido. O sea, al torcerse van a estrangular la vascularización y eso producir una hipoxia en el mioma, una necrosis y dolor. Entonces, este dolor puede estar asociado con un poco de fiebre también o dolor a la palpación uterina y un recuento elevado de glóbulos blancos o también con signos peritoneales. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? No hay preguntas, continuamos. También los miomas pueden producir infertilidad. Los miomas son una causa poco frecuente de infertilidad primaria y se han comunicado como causa única en un pequeño porcentaje de pacientes infértiles. El aborto o las complicaciones como el parto pretérmino, el crecimiento intrauterino retardado o las malas posiciones fetales pueden aparecer en mujeres con miomas, aunque la mayoría de ellas tienen gestaciones y partos sin complicaciones. Los estudios calculan una tasa de complicaciones en la gestación en el 10% de las mujeres con miomas. Así que no es tributario de que al ver una gestante o una mujer con miomas, indicarle que se tiene que sacar los miomas. Hay muchas mujeres, el 90% de mujeres, que pueden gestar con miomas y no tener complicaciones.
aunque puede haber un crecimiento de estos miomas durante la gestación, en el 70 y en el 80% de las pacientes crecen estos miomas, pero no se han encontrado cambios demostrables en el tamaño según exploraciones ecográficas consecutivas. O sea, estos miomas van a crecer durante el embarazo, pero después del parto van a regresionar. El riesgo de complicaciones en la gestación va a estar influenciado tanto en el tamaño como en la localización de los miomas. Un mioma subseroso, o sea que está por fuera del útero, lo más probable es que no tenga ninguna relevancia en el embarazo, tanto en el parto como durante la gestación. Entre las mujeres con infertilidad y miomas, la tasa de gestación puede verse afectada por muchas variables como el tamaño, la localización y el número. Una cosa es tener un mioma frente a múltiples miomas, así como la presencia de síntomas. Si la paciente tiene dolor es porque probablemente el mioma está creciendo demasiado y puede tener una necrosis. Si la paciente tiene mucho sangrado, probablemente está cerca al endometrio y puede tener alteraciones para la anidación del cigoto en el endometrio, o puede tener más riesgo de aborto. No se ha demostrado que los miomas sean una causa directa de infertilidad, pero se ha sugerido que los miomas uterinos pueden alterar la contractibilidad uterina y por lo tanto pueden alterar la migración normal de los espermatozoides. Acuérdense que cuando el hombre eyacula en la vagina, el semen tiene prostaglandina. Esa prostaglandina va a estimular a que el útero se contraiga y esta contracción va a favorecer la migración espermática hacia arriba y hacia las trompas de falopio. Entonces, la presencia de miomas puede afectar negativamente también los perfiles vasculares y moleculares en la zona de implantación. Todavía no se han realizado estudios prospectivos aleatorizados que comparen el tratamiento expectante con la miomectomía en pacientes infértiles con miomas uterinos. Perdón. También en un estudio reciente de casos y controles se comparó los resultados de la gestación de 106 mujeres con miomectomía por laparoscopía, 106 miomas sin operar y 106 mujeres con esterilidad de origen desconocido, pero que no tenían miomas. Las tasas de recién nacidos vivos comunicadas fueron significativamente distintas en la población de estudio, o sea, en las que tenían miomas, que fue el 42% del grupo con cirugía laparoscópica, mientras que el 11% del grupo con miomas sin cirugía se logró embarazar y 25% del grupo con esterilidad de origen desconocido. Entonces, la localización de los miomas uterinos es muy relevante, ya que puede determinar si estos producen o no infertilidad al alterar el transporte de los espermatozoides o el proceso de implantación del embrión. Asimismo, los miomas uterinos pueden causar complicaciones en el embarazo, tales como aumento del riesgo de aborto espontáneo, retardo del crecimiento fetal, parto prematuro debido a que ya no hay espacio suficiente en el útero, obstrucción del canal cervical, obstrucción del trabajo de parto y hemorragia postparto. Otros síntomas podemos tener cesación de presión en la parte baja del abdomen, dificultad o dolor al orinar, ya hablamos de infertilidad, y abortos recurrentes, ¿no? Es importante señalar que los síntomas de miomatosis uterina van a depender siempre del tamaño, la localización y el número de los fibromas que tenga la mujer. Entonces, por ejemplo, un mioma a nivel del segmento puede producir problemas a la hora que el bebé quiera descender. Un mioma intracavitario
o subseroso o submucoso pediculado puede producir problemas para la implantación del cigoto. Un mioma subseroso pediculado no tiene ninguna repercusión, salvo que produzca una torsión a nivel del pedículo y pueda producir síntomas de peritonismo, ¿no? Porque al torcerse se necrosa y produce dolor agudo. Los miomas intramurales generalmente no tienen repercusión, pero hay miomas que pueden estar comprimiendo también a nivel de los cuernos, las trompas y disminuir el calibre o la luz para la migración espermática y luego del cigoto. Inclusive puede producir o favorecer la ocurrencia de un embarazo ectópico. Y los miomas pues pediculados que también van a producir una inflamación en esta zona que va a disminuir la capacidad de poder o que van a dificultar la capacitación espermática que se produce a nivel del cérvix, ¿no? Cuando los espermatozoides son depositados en el fondo de la vagina, sufren una capacitación. Esta capacitación hace que los espermatozoides se pongan aptos para lograr migrar hacia las trompas de falopio a encontrarse con el óvulo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Dime, Ilan. Sí, doctor, una pregunta. En el caso del submucoso pediculado, así como se ve en la imagen, ¿pueden llegar incluso a salirse? Sí, claro que sí, porque a veces el pedículo se elonga, como en este caso, ¿no? Mira, el pedículo es bien largo y se elonga y logra salir. Se llama mioma abortivo. Y de ese mioma abortivo, ¿ese puede llegar a causar mucho sangrado hasta incluso de llevarla a la mujer al shock? ¿O no tiene tanto sangrado como para llevar a ese punto? Sí, claro que sí. Inclusive puede tener también sangrado poscoital, porque al momento de tener relaciones, acuérdense que el contacto sexual es en la vagina y si el mioma está ahí, la paciente va a tener hemorragias poscoitales. Todo lo que ocupe la cavidad o que esté cerca la cavidad endometrial va a ser contribuyente de producir mayor sangrado. Por lo tanto, más posibilidad también de aborto, más posibilidad de problemas de fertilidad y sangrado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, continuamos. El diagnóstico. El diagnóstico se hace generalmente o se basa cuando uno examina a la mujer y encuentra un útero aumentado de tamaño. Un útero aumentado de tamaño es un signo indirecto que hay algo en él que está haciendo que aumente de volumen. Y generalmente o es una gestación, o es adenomiosis, o es una miomatosis, ¿no? Generalmente, cuando hacemos el examen bimanual, o sea, con una mano en la vagina y la otra en el fondo del útero, podemos palpar e inclusive lograr identificar si hay algunas nodulaciones o irregularidades en el contorno uterino que nos puedan indicar que pueden haber miomas.
Por lo general, también se usa el ultrasonido para confirmar ese diagnóstico y la posibilidad de que esta masa uterina pueda ser no una masa uterina, sino una masa anexial que nos esté confundiendo. Entonces, el ultrasonido o la ecografía transvaginal tiene una alta sensibilidad, un 90 a 100%, un 95% para detectar estos miomas en el útero de tamaño inferior, obviamente, a 10 semanas, porque más de 10, un útero más grande de 10 semanas, ya ecográficamente por transvaginal no se podría visualizar adecuadamente. La localización de los fibromas en los úteros más grandes o cuando hay muchos tumores es limitada por la vía transvaginal. Y en esta modalidad de ultrasonido es la más utilizada debido a su disponibilidad y su costo-efectividad. Entonces, el diagnóstico también se puede hacer por histeroscopía diagnóstica. La histeroscopía diagnóstica se puede utilizar en la oficina con un histeroscopio flexible o rígido, especialmente para detectar los miomas submucosos, porque la histeroscopía es la visualización de la parte interna del útero, o sea, del endometrio. Con esta visualización no vamos a ver si hay algún mioma intramural o subseroso, solamente nos va a servir para los submucosos. Otro tipo de otra ayuda diagnóstica es la resonancia magnética. La resonancia magnética es la mejor modalidad para visualizar el tamaño y la ubicación de todos los miomas uterinos y se puede distinguir entre los leiomiomas, la adenomiosis y los adenomiomas. Pero, obviamente, se restringe su utilidad o su uso por el costo, ¿no? No hay resonancia magnética en todos los centros y menos en los centros de primer nivel. La histerosalpingografía. También la histerosalpingografía es una buena técnica para definir sobre todo el contorno de la cavidad endometrial y ver si hay alguna zona que esté indicándonos que puede haber un mioma en dicha, eh, digamos, en dicha pared, ¿no? En la pared endometrial. Pero tiene poca capacidad para ver el resto de la cavidad, ¿no? O sea, no se puede ver el músculo uterino, solamente nos dibuja el contorno de la cavidad endometrial. Entonces acá podemos visualizar, miren, esto de acá, vamos a ir por partes, esto de acá es una histerosalpingografía. En esta se ha introducido una sustancia de contraste a través del cuello uterino que me va a dibujar toda la cavidad endometrial. Y acá podemos visualizar que en esta zona debería pintarse todo de blanco, incluyendo hasta esta zona. Esta zona que estoy pintando, hay una zona en donde no se opacifica. Significa que probablemente en esta zona hay un mioma uterino. ¿Sí? Luego tenemos acá una ecografía. En esta ecografía podemos visualizar que en esta zona tenemos un mioma que lo han graficado o que lo han estado midiendo aquí. Acá tenemos el endometrio y el miometrio. O sea, en la ecografía transvaginal o pélvica podemos ver el útero con mayor globalidad. En cambio acá solamente vemos la cavidad endometrial. Bueno, esta es una resonancia magnética en donde ya están viendo un fibroma. Acá tenemos otra ecografía en donde también se ve una imagen y acá otra ecografía.
¿Cuál es el tratamiento para la leiomiomatosis? Contraceptivos de estrógeno con progestina. Algunos tienen la experiencia clínica que sugiere que mujeres con sangrado intenso asociado a leiomiomas responden a esta terapia para calmar o mitigar el sangrado. Y el mecanismo de acción es a través de producir una atrofia endometrial. Esto puede ser controversial para aquellas mujeres que tienen miomas submucosos, porque como están cerca al miometrio, el adelgazamiento del endometrio, como están cerca al endometrio, el adelgazamiento del endometrio puede también producir sangrado. También se puede usar un sistema que es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o más conocido como el Mirena, ¿no? Que es un endoceptivo, produce o libera progestágeno, que es el levonorgestrel, y estudios observacionales y revisiones sistemáticas han demostrado una reducción en el volumen uterino y en el sangrado y un aumento en el hematocrito después de la colocación de este dispositivo liberador de levonorgestrel. Los implantes e inyecciones y píldoras también de progestágeno. Tenemos el implante, que es un tubito que dura 3 años. Tenemos las inyecciones de la medroxiprogesterona y las píldoras de solo progestágeno, como las que son de desogestrel de 0.75 miligramos. Estos pueden ser considerados para el tratamiento de síntomas leves, especialmente para mujeres que necesitan anticoncepción, o sea, que no desean tampoco tener familia por el momento. También hay pruebas consistentes de los estudios de cohortes que estos agentes están asociados con una disminución del riesgo de formación de leiomiomas. Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Los agonistas de la GnRH es un tratamiento aprobado solo para terapia a corto plazo debido a problemas de menopausia inducidas artificialmente. Efectos secundarios graves como pérdida de la libido, resequedad vaginal, sofocos y pérdida de mineral óseo y de la densidad ósea hacen que no se use frecuentemente, porque va a producir como si fuera una menopausia, ¿no? Entonces, los beneficios van a incluir una reducción de la anemia preoperatoria, una disminución del tamaño de los fibromas, una reducción del grosor endometrial y vascularización posterior, y mejora de la visibilidad y reducción de la absorción de líquidos y la posibilidad de una programación quirúrgica. Se usa para miomas que están muy grandes, muy vascularizados y que su intervención quirúrgica puede conllevar a un riesgo en la paciente. Entonces se usa estos agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina para disminuir el tamaño de los miomas hasta lograr la intervención quirúrgica. Una vez efectuada la intervención quirúrgica, ya no se da más porque los efectos son de menopausia. Como dijimos, los miomas crecen durante la etapa fértil y luego de la menopausia disminuyen de tamaño. Entonces, el modulador del receptor de la progesterona o acetato de ulipristal va a inhibir la ovulación. El uso del acetato de ulipristal para el manejo preoperatorio de los fibromas uterinos en unos ensayos clínicos de PER1 y PER2 fue que el tratamiento con estos receptores de la progesterona en tabletas de acetato de ulipristal en mujeres con fibromas veían que después de 13 semanas el sangrado estaba bajo control y en más del 90% de las mujeres que recibieron 5 miligramos de acetato de ulipristal o 10 miligramos de acetato de ulipristal, disminuyeron este sangrado y los pacientes lograron una corrección de la anemia con una hemoglobina mayor de 12 al final del periodo del tratamiento por 3 meses. Los efectos del acetato de ulipristal es el control de sangrado y la reducción del volumen de los fibromas, pero
las mujeres que no se someten a cirugía luego del uso del acetato de ulipristal, demostró que a los 3 meses va a tener un efecto sostenido hasta los 6 meses después del tratamiento. Y luego, si no se continúa, estos miomas van a regresionar. El manejo médico a largo plazo de los fibromas uterinos en los ensayos de PER3 y PER4 en cursos intermitentes abiertos a largo plazo de 3 meses con 10 miligramos por día de acetato ulipristal, seguido de acetato de noretisterona, para explorar cualquier efecto sobre la reversibilidad. Después del primer curso de acetato de ulipristal se produjo amenorrea, o sea, las mujeres dejaron de sangrar en el 79% de las mujeres, y las tasas de amenorrea fueron respectivamente de 89, 88 y 90 en mujeres que recibieron 2, 3 o 4 cursos de tratamiento. Y la mediana del tiempo hasta la amenorrea fue de unos 3 a 5 días desde el inicio del tratamiento. O sea, podemos con este tratamiento frenar una hemorragia, que es generalmente anemizante en las pacientes que tienen miomas. Obviamente dependiendo de la localización de los miomas. El manejo médico a largo plazo de los fibromas en los resultados de PER4 en los ciclos repetidos de 12 semanas con 5 o 10 miligramos de acetato de ulipristal al día, el tratamiento intermitente de fibromas uterinos sintomáticos en el grupo de tratamiento de 5 a 10 miligramos respectivamente, el 62 y el 73% de los pacientes alcanzan amenorrea. La proporción de pacientes que lograron sangrado controlado fue de hecho 80% en ambos casos. Después del segundo ciclo de tratamiento, la reducción media del volumen de los fibromas después del inicio fue del 54 y el 58 en pacientes que recibieron 5 y 10 miligramos de acetato de ulipristal respectivamente, y el dolor y la calidad de vida mejoraron en ambos grupos. En base a estos resultados se debe recomendar la dosis de 5 miligramos, pues no hay mucha diferencia entre 5 y 10 miligramos más que el costo. Entonces, las mujeres de menos de 40 años de edad que presentan fibromas sintomáticos que distorsionan la cavidad endometrial y la infertilidad y causan infertilidad, tenemos que tienen miomas de clase 0. ¿Qué se tiene que hacer? Una histeroscopía o una miomectomía histeroscópica. A través de un histeroscopio se introduce en el canal cervical y se retira el mioma. Si tenemos un fibroma de clase 1, de la misma forma, con una miomectomía histeroscópica. Acuérdense que el fibroma de clase 1, el fibroma tiene más del 50% en intracavitario y es fácil de extraerse, ¿no? Y si hay insuficiente respuesta, se debe dar cursos de acetato de ulipristal. En los fibromas de clase 2, donde más del 50% es intramural, ¿no? Hay que dar cursos intermitentes de acetato de ulipristal, 2 o 3 cursos por 3 meses, y si la respuesta es adecuada, se puede tratar la concepción. Si tiene una buena respuesta entre el 25 y el 50%, se puede tratar la concepción o dar una terapia por otros 6 meses. O en otro caso, también se puede optar por una cirugía, una miomectomía quirúrgica, ¿no? Y en caso de una insuficiente volumen de reducción, hay que hacer de todas maneras una cirugía de miomectomía. Hasta ahí, chicos, preguntas. Entonces, el tratamiento médico de los fibromas es básicamente solamente para reducir el tamaño de los fibromas, para disminuir su tamaño y su sangrado hasta que la paciente sea tributaria de una cirugía o de una concepción. Ahora tenemos el tratamiento con mifepristona.
Es una antiprogestina, la mifepristona, y es ampliamente estudiada y reduce el volumen uterino de un 26 a un 74% en las mujeres con leiomiomas, comparable a la reducción observada con agonistas de la GnRH. El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos y su reducción en el tamaño del mioma con inhibidores de la aromatasa y disminución de los síntomas del leiomioma. También tenemos agentes antifibrinolíticos, los antifibrinolíticos que son útiles en el tratamiento de la menorragia idiopática. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que disminuyen la inflamación dolorosa y pueden ser útiles en esta población. El danazol y la gestrinona, que son esteroides androgénicos que inducen amenorrea y disminuyen el volumen del mioma. Y el abordaje quirúrgico, que es ya el tratamiento en sí, ¿no? Que es la extracción quirúrgica de los miomas. La cirugía, como dije, es el pilar de la terapia para los leiomiomas. La histerectomía es el procedimiento definitivo, o sea, sacar el útero. Pero hay mujeres que por razones de deseos de fertilidad, de deseos de concepción, desean todavía tener hijos. Entonces en esto se plantea la miomectomía. La miomectomía se puede hacer por varias técnicas, por ablación endometrial, por embolización de la arteria uterina, por la cirugía ultrasonográfica focalizada por resonancia magnética y la miolisis son los procedimientos alternativos, así como la ablación endometrial y la miomectomía abdominal. Entonces, el abordaje quirúrgico, en el caso de los miomas, tenemos la miomectomía laparoscópica, que está indicado en los casos. En los casos que los miomas tengan menos de 10 o 12 centímetros de tamaño, que los miomas sean intramurales en más de 3 y de más de 3 a 5 centímetros de tamaño, con distorsión de la cavidad en casos de infertilidad. Por ejemplo, acá tenemos un útero y con un mioma que está en la cara posterior. Acá vemos las trompas uterinas, vemos el útero, las trompas uterinas, el ovario del lado izquierdo, la trompa uterina, el ovario que está tapado del lado derecho, los ligamentos anchos y esta masa en la parte posterior que es un mioma submucoso probablemente, ¿no? Perdón, subseroso, probablemente un mioma tipo 6 o tipo 5. El abordaje quirúrgico en los casos de miomas uterinos también tenemos la miomectomía histeroscópica. Esto es por el histeroscopio y está indicado en casos de miomas submucosos que miden menos de 5 centímetros de tamaño. Los miomas intramurales parcialmente submucosos y más de 5 a 6 centímetros de tamaño, pues es más difícil porque se puede perforar el útero. Tenemos, por ejemplo, acá un mioma que está en la cavidad endometrial. Hemos entrado por histeroscopía, estamos dentro de la cavidad endometrial y se va a hacer la resección de este mioma. Acá también podemos ver otro mioma que está en la cavidad endometrial. Este procedimiento de histeroscopía es para miomas tipo 0, tipo 1 y hasta tipo 2, ¿sí? Acá tenemos un mioma pediculado, más fácil de extraer, se corta acá con el asa, ¿no? Hemos visto el asa cómo es. Aquí se ve el asa, se corta, es una asa láser y se extrae. El abordaje quirúrgico en caso de miomas uterinos, también tenemos la histerectomía laparoscópica. Si el paciente ya no desea tener más hijos, pues el tratamiento
definitivo es la histerectomía, porque ya una vez retirado el útero ya no hay posibilidad que vuelvan a crecer miomas. Si nosotros extraemos solo los miomas, ya sea por vía laparoscópica, por vía convencional o por vía histeroscópica, mientras la paciente tenga útero, pueden volver a crecer los miomas y de esta forma se puede lograr una recidiva de la miomatosis. Entonces se debe considerar la laparotomía o la mini laparotomía en todas las demás circunstancias, ¿no? Si el volumen del útero es mayor de 13 a 14 semanas, ya la histerectomía laparoscópica es un poco más difícil de realizar porque el útero se debe extraer vía vaginal o con morcelación. Entonces acá tenemos una paciente con el útero con muchos miomas, ¿no? Que se está haciendo un abordaje por laparoscopía. Se tiene que lograr desprender los ligamentos redondos, luego el infundíbulo pélvico y proceder a cortar los ligamentos anchos, las arterias uterinas, luego la cúpula y extraer el útero vía vaginal para su extracción completa. En este caso es una paciente con un mioma, es una, digamos, una abordaje abdominal con un corte, ¿no? Tiene un mioma muy grande, ¿no? Que está ubicado en el fondo uterino y acá se puede ver que además tiene unos quistes anexiales, ¿no? En los anexos. El abordaje quirúrgico en casos de los miomas uterinos, la histerectomía para las mujeres que no desean concebir o las de edad premenopáusica entre los 40 y 50 años. Acá tenemos otro mioma, una miomatosis múltiple, ¿no? Se hace un abordaje vía abdominal, convencional, con corte. También tenemos la radiología intervencionista. En la radiología intervencionista tenemos la embolización de las arterias uterinas. Como vimos en una diapositiva anterior, la irrigación de los miomas es a través de las arterias uterinas. El útero tiene 3 afluentes, ¿no? Las 2 arterias uterinas y las 2 arterias ováricas directamente ramas de la arteria aorta. Entonces, cuando se ubica el mioma, se lanza una embolización hacia la arteria que está irrigando el mioma de tal manera que vamos a disminuir su irrigación y por lo tanto a reducir su crecimiento por hipoxegenación, ¿no? Pero esto también puede producir una necrosis, ¿no? Y dolor. La embolización de la arteria uterina o la embolización de los fibromas uterinos es una opción mínimamente invasiva para el tratamiento de los síntomas relacionados con los leiomiomas. Se ha reportado un excelente éxito técnico y clínico y es una opción efectiva para las mujeres que desean preservar su útero y no están interesadas en optimizar la fertilidad futura. Generalmente se opta para miomas que son de un abordaje quirúrgico muy riesgoso. Por ejemplo, miomas que son intraligamentarios en el ligamento ancho y sabemos que las arterias uterinas pasan paralela o por los ambos costados del útero. Entonces, si tenemos un mioma en esa ubicación, es muy difícil su extracción porque podemos agredir un vaso importante y terminar teniendo que sacar el útero para preservar la vida de la paciente. Entonces, en estos casos, una alternativa es la embolización. Ahora, el problema de la embolización es de que cuando uno hace la embolización, puede de repente un émbolo migrar en una zona que no es, digamos, que no se quiere, ¿no? Entonces podemos causar una hipoxia o una alteración del tejido miometrial en una zona que no deseamos
intervenir. Entonces, ese es el problema de la embolización. Y podemos, obviamente, repercutir en una fertilidad futura de esta forma. En radiología intervencionista también tenemos una ecografía centrada guiada por resonancia magnética, la cirugía de ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética es una opción reciente para el tratamiento de leiomiomas uterinos en mujeres premenopáusicas o que han contemplado la edad fértil, ¿no? Esta técnica termoablativa no invasiva converge en que se mandan múltiples ondas de energía ultrasónica en un pequeño volumen de tejido, lo que lleva a una destrucción térmica y puede realizarse como un procedimiento ambulatorio. Ahora, hay preguntas, sino para pasar al siguiente tema, que es el leiomiosarcoma. Chicos, ¿preguntas? Ya chicos, si no hay preguntas, pasamos al leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma es la patología maligna del mioma. Los sarcomas uterinos son tumores malignos de origen mesodérmico. Representan más o menos el 1% del total de cánceres del aparato genital femenino. Y la edad más frecuente de aparición va a ser entre los 48 y los 57 años. Habíamos dicho que la edad más frecuente de aparición de los miomas es entre los 30 y los 40, o sea, entre la tercera y cuarta década de la vida. Los fibromas aparecen entre la cuarta y la quinta década de la vida. O sea, entonces, ¿qué significa? Que los miomas se pueden malignizar, pero raramente se maligniza, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, son un grupo poco frecuente y heterogéneo de neoplasias uterinas y son los de peor evolución. O sea, es uno de los cánceres más agresivos y más recidivantes que hay en ginecología. Por eso es que a los 2 años, un tercio recidiva localmente y otro tercio presenta metástasis a distancia. O sea, después de haberlo sacado, a los 2 años, un tercio recidiva localmente y otro tercio presenta metástasis a distancia. Sin embargo, como es tan raro que un mioma se malignice, se opta por la observación. Si el mioma no te da síntomas, no es necesario que te lo retires. Pero si observamos, pero sí no se debe descuidar su observación, porque a veces los miomas de un momento a otro comienzan a crecer y normalmente en la etapa menopáusica, la menopausia es entre los 40 y los 55 años. Entonces, un mioma que está creciendo en una etapa posmenopáusica no es normal. Probablemente ese mioma ya no es un mioma, sino es un miosarcoma. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Que se pueden producir miosarcomas a temprana edad? Obviamente que sí, ¿no? En medicina no existe el nunca ni el siempre, por lo tanto hay que estar siempre alertas. ¿Cómo es la presentación clínica de los leiomiosarcomas? La forma es variada, generalmente una hemorragia vaginal, igual que los miomas, un dolor abdominal, igual que los miomas, y una tumoración abdominal, igual que los miomas, pero la diferencia es que esta tumoración es de un crecimiento rápido. Yo hago una ecografía en un mes y al mes siguiente ya me dobló su tamaño. No es normal un mioma que crece tan rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con esos miomas.
Ante la sospecha clínica y pruebas de imagen compatibles con sarcoma, el diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante un estudio histológico. O sea que hay que hacer un legrado o una biopsia dirigida. Y un estudio posterior, obviamente, una vez que se ha resecado de la pieza quirúrgica. Acá tenemos un miosarcoma que fue extraído de una mujer, con útero y todo. ¿Cuál es la evolución? La fase precoz o asintomática. Tenemos el estadio 1, que es un tumor limitado al cuerpo. El estadio 2, que es un tumor que invade el cuello, pero no se extiende fuera del útero. Y el estadio 3, que es una diseminación local regional. Y el estadio 4, que obviamente ya el tumor afecta tanto la vejiga como el recto y hay una metástasis a distancia. ¿Cuál es el pronóstico? El factor pronóstico más importante es la extensión tumoral al diagnóstico. De ahí la importancia de una estadificación quirúrgica para poder realizar un tratamiento correcto. La tasa de sobrevivencia a los 5 años indica el porcentaje de personas que vive al menos 5 años una vez detectado el cáncer. Y el término porcentaje significa cuántas personas de cada 100. La tasa de sobrevivencia general a los 5 años para el sarcoma es de alrededor del 65%. O sea, hay un 35% que fallece y no sobrevive a los 5 años. En la etapa 1, el 60%, ¿no? Recidiva, perdón, no el 60% se encuentra libre de enfermedad. En la etapa 2, solo el 35%, en la etapa 3, el 28% y en la etapa 4, el 15%. O sea, tiene una alta frecuencia de recidiva después del tratamiento. El crecimiento o mal pronóstico son factores pronósticos importantes: la extensión, el número de mitosis, el grado de atipia celular, la edad de la paciente, la invasión vascular y el tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de mujeres se somete a cirugía para extirpar el útero, o sea, una histerectomía, así como también de las trompas de falopio y los ovarios. O sea, se hace una histerectomía con salpingo o forectomía bilateral, sacar el útero, las trompas y los ovarios de ambos lados. Se puede hacer una disección o muestreo laparoscópico de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos si en los estudios por imágenes se observan ganglios linfáticos hinchados. Durante la cirugía se examinará minuciosamente los órganos cercanos al útero y la membrana fina que cubre las cavidades de la pelvis y el abdomen, llamado el peritoneo, para saber si el cáncer se ha propagado fuera del útero. También es posible que no se extirpen los ovarios de la mujer joven, pero sí el útero y las trompas de falopio. O sea, se debe sacar sí o sí el útero y las trompas. Se puede tal vez en las mujeres muy jóvenes conservar los ovarios, ya que no está claro que el hacerlo conducirá a peores resultados. Una etapa 1. En la etapa 1 puede no necesitar más tratamiento y podría necesitar un seguimiento riguroso después de la cirugía. En otros casos, el tratamiento con radiación o con o sin quimioterapia puede ser necesario después de la cirugía si hay una alta probabilidad de que regrese el cáncer en la pelvis. Esto es conocido como tratamiento adyuvante. El objetivo de la cirugía es remover todo el cáncer, pero el cirujano debe extirpar solo lo que observe. Puede que queden diminutas aglomeraciones de células cancerosas que son tan pequeñas que no se pueden ver. Los tratamientos administrados después de la cirugía tienen el propósito de destruir esas células cancerosas que no se vieron, de tal forma que no tengan la oportunidad de convertirse en tumores más grandes. Ya. Para los leiomiosarcomas del útero, la radiación adyuvante puede reducir la probabilidad de que el cáncer regrese en la pelvis o una recurrencia local, pero no parece ayudar en las mujeres a vivir más tiempo.
En la etapa 2, debido a que el cáncer puede aún regresar en los pulmones o en otros órganos distintos, algunos expertos recomiendan administrar quimioterapia después de la cirugía y quimioterapia adyuvante. En la etapa 3 se realiza una cirugía para extirpar todo el cáncer. Esto incluye extraer el útero, las trompas y los ovarios, y la disección de los ganglios linfáticos o toma de muestra. Si el tumor se ha propagado a la vagina, parte o toda de la vagina, también debe ser extirpada la vagina. Después de la cirugía, se ofrece tratamiento con radiación, con o sin quimioterapia, para reducir la posibilidad de que el cáncer regrese. Las mujeres que están demasiado enfermas debido a otros problemas de salud, como para someterse a cirugía, pueden ser tratadas con radiación, quimioterapia o ambas. En la etapa 4, esta etapa se divide en etapa 4A y etapa 4B. Los cánceres en la etapa 4A se han propagado a los órganos y tejidos adyacentes, tal como la vejiga o el recto, y tal vez a los ganglios linfáticos adyacentes. Es posible que estos cánceres se puedan remover completamente con cirugía, y esto es lo que usualmente se hace, si es posible. Si el cáncer no se puede remover completamente, se puede administrar la radiación, ya sea sola o con quimioterapia. Los cánceres en la etapa 4B se han propagado fuera de la pelvis, con más frecuencia a los pulmones, al hígado y a los huesos. No existe un tratamiento estándar para estos cánceres. Puede que la quimioterapia reduzca el tamaño de los tumores por un tiempo, aunque no se cree que pueda curar el cáncer. La radioterapia, administrada junto con la quimioterapia, puede también ser una opción. Y el sarcoma uterino recurrente. Si el cáncer regresa después del tratamiento, a esto se le llama cáncer recurrente. Se le llama recurrencia local si el cáncer reaparece en el mismo lugar en el que estaba originalmente. Para el sarcoma uterino, el cáncer que crece nuevamente como tumor en la pelvis sería una recurrencia local. Si reaparece en otra parte del cuerpo, como en el hígado o en los pulmones, se llama recurrencia distante. El sarcoma uterino a menudo regresa durante los primeros años después del tratamiento. Las opciones de tratamiento son las mismas que para las que están en la etapa 4. Si el cáncer se puede remover, se hace una cirugía. Si no se ha administrado, se puede emplear radiación para reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas de los tumores grandes en la pelvis. Aliviar los síntomas causados por el cáncer se llama atención paliativa o de apoyo, pero ya no es curativa. A menudo el sarcoma va a regresar en los pulmones. Si existe uno o dos tumores pequeños, a estos se pueden remover con cirugía. La quimioterapia y o la radiación son opciones después de la cirugía. También se puede usar para tratar recurrencia distante que no puede extraerse mediante cirugía. Las mujeres con sarcomas uterinos recurrentes pueden considerar la participación en estudios clínicos, estudios científicos de tratamientos prometedores que estén probando quimioterapia nueva u otros tratamientos. Entonces, en conclusión, el tratamiento vamos a tener para el estadio 1 y 2. Para el estadio 1 y 2 tenemos histerectomía total con salpingo o forectomía bilateral. Linfadenectomía pélvica o mentectomía, o sea, sacar el epiplo, y extirpación de parametrios. Y radioterapia posoperatoria con quimioterapia adyuvante. Para el estadio 3, histerectomía total con salpingo o forectomía doble y linfadenectomía. Omentectomía, linfadenectomía paraórtica, ya sacamos los ganglios paraórticos y exéresis de parametrios.
quimioterapia y radioterapia. Y en el estadio 4 ya quirúrgicamente no hay mucho que hacer, entonces es una quimioterapia de frente. Muy bien, chicos, gracias. ¿Preguntas? Dime, Carmen Rosa, te escucho. Doctora, buenas tardes. Más o menos, ¿qué porcentaje de miomas llegan a ser leomiosarcomas en el tiempo? Más o menos el 0.1 de los miomas. Entre 1 al 0.1% de los miomas. Dime, Manuel. Okay. Doctora, buenas tardes. No, no solamente es radioterapia, pero después de que el paciente haya llevado sus rondas, ¿cómo puede hacerse el tratamiento? Discúlpame, Manuel, no te escuché bien. ¿Puedes repetirme la pregunta? En un estadio 4, ¿cuántas veces se puede hacer el tratamiento de radioterapia? En un estadio 4. Sí. Normalmente, si hay recidiva, se vuelve a hacer. O sea, tú haces la radioterapia y haces si puedes extraer el tejido, lo realizas y se hace la quimioterapia con la radioterapia, ¿no? Generalmente se hace la quimioterapia. Pero, y esperas a ver si hay recidiva, ¿no? Para volver a hacer el tratamiento. Generalmente, como habíamos visto, había comentado, más o menos un 65% recidiva, ¿verdad? Entonces es muy frecuente. Dime, Claudia. Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, en cuanto a la clínica, había del miomas, cuando se presentaba la torsión, no del mioma mismo, digamos, hay un factor que pueda, eh, digamos, disparar esta torsión o se da espontáneamente, ¿no? Para que se presente luego, ¿no? El dolor agudo en este caso. Bueno, acuérdate que en el abdomen nosotros tenemos los intestinos, ¿verdad? Y los intestinos están distribuidos en toda la pelvis, en todo el abdomen, ¿no? Y la pelvis también. Entonces hay una reptación de los intestinos. Entonces cuando el mioma llega a los 5 centímetros es más factible que se pueda torcer si tiene un pedículo. Cuando no es pediculado es más difícil, pero cuando es pediculado, por esa misma reptación de los intestinos puede causar esta torsión del mioma, ¿no? Generalmente es igual que un quiste ovárico, ¿no? A más de 5 centímetros es más factible que se tuerza. Ok, doctora. Y disculpe, en la última parte que explicó acerca del tratamiento para el leiomiosarcoma, ¿todas esas opciones se dan, digamos, a la primera o, no sé, va a depender de algo también? O las 3 columnas que presentó no se tienen que dar como primera opción a los pacientes. En la última diapositiva te refieres. Sí, ¿En doctora. esta? Claro, esta es la alternativa, ¿no? Que se da, ¿no? Pero, o sea, mira, si tengo una paciente que no ha tenido hijos y que tiene un leiomiosarcoma, le tendría que hacer primero una extracción de óvulos, ¿verdad? Una congelación de óvulos antes de realizarle la histerectomía con salpingoforectomía, ¿no? O en todo caso se hace una congelación de ovarios inclusive, ¿no?
para que la paciente más adelante de repente pueda ser tributaria de un bebé a través de un vientre de alquiler. Todo depende de la edad de la paciente. Si una mujer que ya tiene sus hijos, ¿no? Entonces, la opción, y ve, tengo una paciente que tiene mioma, que no sé si es mioma o miosarcoma, porque no lo voy a saber hasta que yo no hago una biopsia. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? En ese momento observo que el mioma está creciendo demasiado, que está creciendo rápidamente, así sea benigno, me va a dar problemas más adelante. Entonces, la opción es la quirúrgica, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, o sea, como la opción de la extracción de los miomas, también es por laparoscopía. Cuando es un mioma grande se tiene que morcelar. Esta morcelación tiene que ser dentro de una bolsa, porque nosotros hasta que no tengamos la patología, ese mioma es potencial. Es raro, pero imagínate que fuera, ¿no? Entonces, si es y hacemos una morcelación fuera de la bolsa, vamos a estar diseminando células cancerígenas en todo el abdomen y este cáncer es muy malo. Entonces, si hay una sospecha, a veces es mejor, a pesar que la miomectomía, laparoscópica es más estética, de más fácil recuperación, etcétera, es mejor hacer una histerectomía o una miomectomía abierta, ¿sí? En donde podemos sacar la pieza enteramente, ¿no? Sin contaminación. Y como les dije, va a depender la edad. Si la paciente tiene miomas, están creciendo, el útero es un aparato que nos sirve a las mujeres para tener bebés. Una vez cumplida su misión, puede más bien ocasionarnos problemas. Eso no significa que todas las mujeres nos vamos a sacar el útero, pero si tenemos una patología y una patología que es potencialmente maligna, no un mioma que no crece, sino un mioma que está creciendo de repente aceleradamente y hay una sospecha, es mejor tratarlo a tiempo, porque el tratamiento es la extirpación, ¿sí? Creo que había más preguntas. A ver, por acá veo en el chat. No. A ver, ¿alguien más me levantó la mano? Gracias, doctora. ¿Alguien más me estaba preguntando? Chicos, no hay más preguntas. ¿Alguien más me levantaba la mano? ¿O respondía a la pregunta con lo que... A ver, no. Está saliendo. ¿No hay más preguntas? El problema, por ejemplo, de la radioterapia es de que no solamente va a afectar las células del sarcoma, ¿no? Sino también puede afectar las células que están adyuvantes a la tumoración, ¿no? Y si hay algunos órganos, por ejemplo, digamos, está en el hígado y hacemos radiación al hígado, pues podemos dañar los hepatocitos que están bien y que nos ayudan a funcionar, ¿no?
Entonces, en ese caso, pues pueden haber problemas. Bueno, chicos, ¿no hay más preguntas? No, doctora, todo claro. ¿Sí? ¿Seguros? Acuérdense que en el examen no vale preguntar. Ya, chicos, entonces, si todo está claro, hemos terminado la teoría de hoy, ¿sí? Si todo está claro, hemos terminado la teoría de hoy. Muy bien, chao, chicos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Todo, doctora, gracias.